de mi ciudad. Esa es la parte de la ciudad que miro desde mi terraza, hermanos. Sí, es una buena vista, parte del volcán que nos acompañan los pastocitos y parte de la ciudad. El tema, como ustedes saben, se titula Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el año 30 después de Cristo, en medio de un mundo en guerra por el poder y una extensa religiosidad, por creer tener la verdad, un hombre sencillo y humilde empieza a predicar un mensaje de salvación y afirmando que Él es el camino, la verdad y la vida. Es lo que dice Jesús, no a sus discípulos, allá en Juan el capítulo 14. Les dice, no, no temáis, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta región del mundo, predominado por el pensamiento griego del platonismo, el judaísmo rabínico y sus diferentes creencias de la Torá, o sea, la ley de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios trae un mensaje para guiar a su pueblo al conocimiento de la verdad. Una verdad que necesitamos encontrar en este tiempo que marca una decadencia igual o peor que el tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió. Entonces miren esa porción de tierra, ¿sí? Es un poquito más pequeña que Ecuador, sí, no es muy grande la parte de lo que es hoy Palestina, Israel, ¿sí? Y esa pequeña porción de tierra va a ser el centro de una nueva fe, de una nueva verdad, que ya estaba llena de tantos pensamientos, de la filosofía, pues griega, y del judaísmo rabínico. Pero para poder entender las palabras de Cristo, es necesario poder conocer el pensamiento de la humanidad y especialmente de los grupos religiosos en los tiempos en el que el Señor Jesucristo vivió. A lo largo de este estudio vamos a analizar los diferentes conceptos de pensamientos y creencias. ¿De quiénes? De los platonistas. Vamos a mirar sobre los fariseos. Vamos a mirar sobre los saduceos. Vamos a mirar los publicanos. Vamos a mirar de los celotes. Vamos a estudiar acerca de los libertos, los samaritanos, los escribas, los helenistas, el Sanedrín, ¿sí? Los herodianos y un grupo que no está mencionado en las escrituras, los esenios. Si pueden mirar, aquí solo he enumerado como 12 pensamientos. 11 de ellos nacen del judaísmo, pero cada uno tiene sus diferentes ramas, sus diferentes conceptos. Perdón. Cada uno de ellos tiene una filosofía completamente diferente. Vamos a mirar las referencias bíblicas de estos grupos, ¿sí? Solo las referencias, porque luego entraremos al estudio detallado de cada uno de pronto de sus conceptos, de sus bases, de sus creencias. Y vamos a entender y comprender muchísimo de las escrituras. Hoy en esta mañana, estudiando con un hermano en la fe, le decía que es importante estudiar las escrituras, alimentar nuestro conocimiento y que no depende del tiempo o no depende de que es de pronto de que me faltan herramientas. Yo le digo, el Internet es una herramienta maravillosa,
el cual si la utilizamos de una forma adecuada, nos va a llenar, nos va a llenar de conocimiento fundamental en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de las Escrituras y especialmente del tiempo, de la época del primer siglo. Entonces vamos a ver el platonismo, ¿sí? ¿Qué era el platonismo o qué es el platonismo? Les decía a los hermanos en los estudios anteriores, ¿sí? Que mucho de lo que la Biblia tiene, ¿sí? Nos habla del platonismo. Y una referencia a ellos está en Hechos, el capítulo 17, el versículo 28. El lenguaje actual nos dice, Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Platón era el principal exponente del helenismo, del pensamiento griego, de la filosofía griega. Y él, con mucha autoridad, el apóstol Pablo, cita a este poeta, porque este poeta, dentro de, de su filosofía, dentro de sus estudios, habla de que somos hijos de Dios, de que descendemos de un ser supremo, ¿sí? El platonismo es una filosofía que enfatiza la importancia del mundo de las ideas, que considera como la fuente de la realidad y el conocimiento. Se distingue por su dualismo ontológico. ¿Y eso qué es? O sea, es la oposición de dos fuerzas divinas y poderosas que dieron origen al mundo. Eso es lo que plantea, ¿sí? El platonismo, su filosofía. Entonces, el platonismo se enfatiza en pensar mucho, por eso se llama la filosofía, en pensar, en descubrir, en aportar ideas. Pero una de esas ideas principales, ¿sí? Habla, ¿sí? De que el origen del mundo está compuesto de dos fuerzas, divinas y poderosas, una buena y otra mala, pero que las dos influyen para la creación del mundo. Entonces, mire el pensamiento platonista. Encontramos otros grupos, los fariseos. Mateo 12:14, traducción lenguaje actual. Entonces los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Los fariseos, ¿sí? Otro grupo que vamos a estudiar y alguna de sus, ahorita vamos a hacer como una introducción, ¿sí? Y luego poco a poco iremos discerniendo y detallando cada uno de ellos. Los fariseos. Los fariseos eran un grupo judío religioso que basaba su fe en la Torá. ¿Qué es la Torá? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o los 5 primeros libros de la ley. También en los profetas, ¿sí? O sea, en los libros que la Iglesia del Señor acepta del Nuevo Testamento. Pero también tenían ellos otra ley, la tradición oral de los ancianos, o lo que se conoce como Mishnah, ¿sí? Entonces tienen tres fuentes de autoridad, la Torá, el Pentateuco, los profetas y el Mishnah, la ley oral. ¿Y qué es el Mishnah? Los fariseos creían que Dios le reveló a Moisés durante los 40 días que estuvo en la montaña, sí, mientras le daba la ley, le revelaba el Pentateuco, una ley oral le reveló donde se describe cómo se debería cumplir la ley escrita. Esa ley oral se la conoce como Mishnah y era la base de sus enseñanzas.
Es interesante. O sea que los fariseos, ¿sí? No solo tenían el Tanakh o el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, sino aparte del Tanakh, aparte del Antiguo Testamento, ellos tenían unas tradiciones orales que supuestamente Dios se las reveló a Moisés allá en el tiempo que Moisés estuvo 40 días en la montaña. Y entonces Dios le estaba revelando cómo se deben cumplir los mandamientos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo al hermano, quiero mañana que me prepare unos huevos. ¿Sí? El mandamiento. Y la ley oral o el Mishnah era cómo yo quería que hagan los huevos. Entonces, primero le pica cebolla, luego le pone tomate, prende el fuego a tal temperatura. Eso era el Mishnah. La descripción de cómo se debían cumplir los mandamientos de Dios. Y entonces esa era la base fundamental de los fariseos. Origen de estos fariseos. Como ustedes pueden mirar, hay un pequeño mapa que muestra Jerusalén y muestra la parte de Babilonia. ¿Sí? En el año 536 antes de Cristo, después de los 70 años de cautivo, los que regresan a Jerusalén, ¿sí? Eso dice Daniel 9:2, traducción. Dice, durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Aquellos que hemos leído el libro de Daniel y hemos estudiado, ¿sí? Podemos mirar que Daniel lo que describe es el regreso de los judíos, de los deportados a su tierra natal, y que eso iba a suceder después de 70 años. Entonces, después de 70 años, ¿sí? El pueblo o los judíos regresan a Jerusalén. Después del exilio y del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, en esos 400 años donde Dios no reveló su voluntad, tienen su entrada estos grupos. Entonces recuerdan que ellos regresaron, reconstruyeron el templo, pero luego, después de Malaquías, ya Dios ya no revela, ya no hay profetas. Y pasan 400 años en que Dios no se comunica con el pueblo. Entonces, para algunos podrán recordar Macabeos, la historia de los Macabeos, ¿sí? La narración de Macabeos que está en la Biblia católica, ¿sí? Donde hay una serie de guerras, ¿sí? Que terminan con la conquista y el ascenso de Roma a Tierra Santa, a Jerusalén. Entonces, durante ese periodo de 40 años es donde estos grupos empiezan a ¿qué? A florecer. Todos estos grupos tienen el deseo de que devolver a la ley de Dios y preservar sus orígenes, ya que el helenismo griego, o sea, la ideología o la religión griega había desviado a muchos compatriotas de sus raíces. Muchos de los que habían salido de Jerusalén habían apostatado. Entonces había una gran necesidad al regresar a Jerusalén de preservar ¿qué? La palabra de Dios, la enseñanza de los profetas, la ley de Dios. Entonces, en esa necesidad, ¿sí? Se crea otra necesidad. ¿Cuál?
Ellos originaron el movimiento de las sinagogas o centros de estudio para la adoración, meditación y aprendizaje de las escrituras. Entonces, como se dieron cuenta y como sabían que porque el sacerdocio se olvidó de Dios y que por eso los judíos fueron llevados cautivos, entonces tenían que restaurar. Entonces se vieron en la necesidad de restaurar. Y entonces para restaurar, entonces inventaron o se hicieron las sinagogas o centros de estudio. Para el año 30 después de Cristo ya estaban muy organizados dentro y fuera de Jerusalén y existían dos principales fuentes de pensamiento de los fariseos, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Entonces, entre sí los fariseos también estaban divididos, pero dentro de esas divisiones, las más grandes son estas dos, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Cada una de ellas, ¿sí?, hablaba, enseñaba y adoctrinaba de acuerdo a lo que ellos entendían de las escrituras, de acuerdo a su Mishnah, de acuerdo a su interpretación o exégesis, lo que hoy le llamamos. Referencias bíblicas de estos grupos. Otro grupo, los saduceos. Dice en Hechos 5:17, nueva traducción viviente, que nos dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. ¿Sí? Simplemente la cita para resaltar a este grupo saduceos. Los saduceos son la casta sacerdotal del templo en los tiempos de Jesús, celosos de la Torá, el Pentateuco, pero ellos no aceptan a los profetas, los demás libros del Antiguo Testamento, ni tampoco aceptan la ley oral o el Mishnah de los fariseos. Entonces estos dos principales grupos sí se oponían, y estos estaban dentro del templo. Estos eran los sacerdotes en el momento. El origen. Según la tradición, estos grupos tienen su aparición en la época de la reconstrucción del segundo templo y tienen su influencia desde el año 516 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. En el 570 antes de Cristo, el sacerdote Ezequiel habló y juzgó sobre la desviación del sacerdocio levítico y nombró un grupo que permaneció fiel. Estos son los orígenes de los saduceos según las tradiciones. ¿Sí? Resulta que en Ezequiel 24, 15 al 16, nueva traducción viviente nos dice: sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo. Cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos, estos hombres servirán como ministros míos. Estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Cuando el pueblo de Dios se perdió y Dios le echa la culpa al sacerdocio levítico, porque ellos eran responsables de la santidad del pueblo, solo la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo. ¿Recuerdan que habían varias familias? Unas tocaban los instrumentos,
otros eran encargados del altar, otros eran encargados del coro. Pero cuando ellos prevaricaron, pero cuando ellos pecaron, sí, solo un grupo de sacerdotes de la familia de Sadoc quedó al frente y se encargó de todos los servicios del templo. ¿Sí? Entonces, los saduceos afirman o afirmaban ser descendientes del sacerdocio de Sadoc, de aquellos que quedaron fieles en el tiempo en que Israel, Judá, pecó. Los sacerdotes levíticos pecaron, los demás sacerdotes. ¿Y quién fue Sadoc? Importante, ¿no? Segunda de Samuel 8, 17 al 18. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Bencia, hijo de Joiada, era capitán de la guardia, personal del rey, y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Entonces, Sadoc era un sacerdote desde la época de David y también estuvo con ¿quién? Con Salomón. Entonces, unos levitas de esa descendencia fueron los que no prevaricaron, mientras que los demás del pueblo de Leví sí apostataron y se fueron a otros dioses. Estos no. Y entonces los saduceos afirmaban y creían que ellos eran descendientes de Sadoc. Por eso en el tiempo de Jesús estaban en todas las áreas administrativas del templo. Es importante resaltar por qué los saduceos estaban al frente del templo en los días del Señor. Todas las familias de la línea sacerdotal de la tribu de Leví fueron halladas en apostasía. Y esto sucedió antes de la destrucción del primer templo. Algunas de sus creencias. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en la inmortalidad del alma, ni tampoco en ángeles ni espíritus. Ellos no creían en eso, ¿sí? Referencias de los grupos, los esenios, ¿sí? Como no hay una referencia bíblica a los esenios, tenemos que ir a argumentos de la historia. Un libro que se llama Antigüedades Judías, el capítulo 18, 11 al 25, que lo escribe Flavio Josefo, nos habla. Y dice esto, el pasaje 1. Desde una época muy remota, los judíos tenían tres escuelas filosóficas en lo que atañe a sus tradiciones ancestrales: la de los esenios, la de los saduceos y la tercera que profesaban los llamados fariseos, aunque ya hablé, dice, ¿no? En mi primer tratado sobre ellos. Entonces, es Flavio Josefo que saca a la escena este grupo que se los llama los esenios. La Biblia no me habla de este grupo. Es Flavio Josefo que me habla de este grupo, los esenios, que eran tres principales ramas para él del judaísmo en cuanto a tradiciones ancestrales. Durante siglos, las únicas referencias eran datos de historiadores como Filemón de Alejandría, también es un historiador griego, y Flavio Josefo. Habían las únicas referencias a los esenios, hasta que entre el año de 1947 y 1956, una serie de hallazgos arqueológicos en el Mar Muerto, Qumran, sacaron a la luz 972 manuscritos que hacen referencia a ellos o a sus enseñanzas, ¿sí? Porque Flavio Josefo escribe mucho de ellos.
Pero dentro de lo que se encontraron en estas cuevas, hay hay mucha literatura, muchos manuscritos y libros que nos habla acerca de ellos. Estos están redactados mayoritariamente en lengua hebrea, y algo en arameo y otros pocos en griego. La mayoría está escrita en griega. La versión más antigua, completa, de Isaías se encontraron en las cuevas de Qumran. Datan más o menos del año 200 al 70 antes de Cristo, los escritos que se encontraron en estas cuevas. Estos manuscritos nos trasladan mágicamente al primer siglo y nos hacen entender mucho de los diferentes puntos de la filosofía rabínica de esta época. Apartados del templo, creían en la ley, estimaban a los profetas, pero tenían leyes y costumbres muy diferentes a los fariseos y también muy diferentes a los de los saduceos. No hay ninguna referencia a que ellos guardaban la ley oral o el Mishnah o las creencias de los fariseos eran muy contrarios. ¿Qué más les puedo decir de los esenios? Los esenios eran un grupo apartado. Se apartaron del rabinismo del templo. Ellos creían que estaba ¿qué? Que estaba completamente prevaricado. ¿Sí? Creían en el Mesías. Tenían purificaciones de agua, ritos de bautismo. Y sus comunidades eran unas comunidades, sí, que todo lo compartían. Aunque sus maestros no se casaban, sí, las personas con las que ellos pues se relacionaban eran casados, tienen hijos, o adoptaban hijos para adoctrinarlos, ¿sí? Entonces es muy importante conocer este grupo, los esenios, ¿sí? Los samaritanos, habíamos hablado de los samaritanos, pero me preocupé mucho, hermanos, por hacer estas diapositivas. Las tenía, pero por acomodarlas, porque es una forma más fácil de enseñar y ustedes puedan captar, como les dije, con una fotografía o de pronto con un pantallazo, parte de este bosqueo. Los samaritanos, ¿sí? Juan 4:9, Reina Valera 2015, ¿qué nos dice? Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo un judío me pides de beber a mí siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces, viene aquí un grupo que se llaman los samaritanos. Y ya el versículo nos describe que ni un grupo ni el otro se trataban. Entonces, los samaritanos. Hay otro mapa ahí. Encontramos el reino dividido, el reino de Israel dividido. Entonces, el reino del norte, 10 tribus, preservaron el nombre Israel y su capital fue Samaria. Y el reino del sur, Judá, sí, su capital fue Jerusalén. Entonces, cuando hablamos de israelitas y judíos, no son los mismos, ¿sí? Judíos son los que pertenecen a Judá y los israelitas a los que pertenecían a Israel en ese tiempo, ¿sí? Entonces, año 930 antes de Cristo es el año cuando se divide el reino, las 12 tribus. Al norte 10 tribus siguieron conservando el nombre Israel, teniendo como capital la ciudad de Samaria. Y al sur 2 tribus se proclamaron el reino de Judá
teniendo como capital la ciudad de Jerusalén. Desde ahí hay un cambio y desde ahí empiezan las enemistades. Porque tanto un grupo como el otro grupo reclamaban ser ¿qué? El pueblo de Dios. De los años 722 al 705 antes de Cristo, Sargón II conquistó el reino de Israel. Si ustedes recuerdan, el primero que cayó fue el reino de Israel. Por último cayó el reino de Judá. Uno de los grabados de las paredes en un palacio de él dice: en mi primer año llevé a la población de Samaria el número de 27.290. Punto, punto, punto. ¿Por qué? Porque precisamente en esa parte la inscripción se borró y luego sigue: reconstruí la ciudad, la hice más grande que antes. Resulta, sí, que este rey conquista Israel, sí, conquista Samaria, no los deporta, no los saca, pero él hace algo muy, muy interesante. Aquí dice que él entra y mete una población de 27.290. ¿A dónde? A Samaria. ¿Quiénes eran ellos? ¿A quiénes que mete? Vamos a la escritura. Perdón. Segunda de Reyes 17:24. La Reina Valera 2015. El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta y de Aba. Entonces, estos personajes que él menciona acá como 27.290 que introdujo en Samaria, eran personas ¿de dónde? De Babilonia, de Cuta y de Aba, de Amad y de Serfabaín, y las estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Si ustedes gustan, pueden tomar este pasaje y pueden terminar de leer el capítulo 17. ¿Qué dice? Que los que llegaron eran devorados por leones. Entonces se le ocurrió a alguien traer un sacerdote antiguo de la antigua fe de los israelitas. Y entonces así cesó la mortandad. Y entonces este pueblo se mezcló entre gentiles y descendientes de Israel. ¿Sí? Y luego se lo conoce como ¿qué? Como los samaritanos. Entonces ya en este tiempo ya no eran puros de sangre pura los israelitas. Los que siguen de aquí en adelante fueron ya que descendientes de personas que se formaron de gentiles y de israelitas. Ya se cambia el nombre de samaritanos. Los samaritanos eran israelitas que se unieron a los gentiles. Ellos adoraban a Dios en el monte Gerizim. Tenían su propia Torá, su propia ley, y no aceptaban las costumbres de los fariseos. Algo muy importante, ¿sí? Haga de cuenta que, que el padre de familia se muere y dos hijos quieren heredar su cama, pero el padre dice que no la puede heredar nadie, ¿sí? Entonces que a uno le toca una parte y al otro le toca otra parte. Entonces uno toma la parte donde su padre dormía por el lecho de su padre y el otro toma el otro lado, ¿sí?
Pero entonces con el tiempo, claro, pues, o sea, no querían que los descendientes vayan y adoren a Jerusalén. Entonces hicieron su templo en Jerezín para evitar que los descendientes vayan a dónde? A Jerusalén a adorar. Entonces eso pasa en el ejemplo. Entonces el que le tocó el lado del lecho donde no estaba su padre, se tuvo que inventar una historia que de ese lado también dormía y que al fin ese lado era del padre, no el otro lado. Y esa era una guerra completamente impresionante entre estos dos grupos. ¿Sí? Deuteronomio 11:29, Reina Valera 2015 nos dice, sucederá que cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra a la cual vas para tomarla en posesión, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Sí, entonces eso sucedió, uno también lo puede leer allá en Josué, está precisamente en ese sendero y empieza a orar. Sí, entonces desde ahí, sí, los samaritanos, sí, afirmaban que como Dios dijo que podían orar ahí y que podrían bendecir desde Jerezín, entonces ese era el lugar de su adoración. ¿Sí? Porque Jerusalén, el monte de Jerusalén quedaba en la parte de Judea y Jerezín quedaba en la parte de Samaria, de la Israel del norte. Los publicanos, otro grupo, Lucas 18:10, traducción lenguaje actual. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. ¿Sí? Reina Valera dice, y el otro era un publicano. Entonces, ¿qué era un publicano? Era un cobrador de impuestos. Los publicanos eran judíos que trabajaban para los romanos. Eran odiados por la comunidad judía por su mala fama de enriquecerse por medio de robarle a sus compatriotas. Podemos recordar a Saqueo, ¿no? Mateo, sé que era un publicano, entonces eran odiados, eran judíos que trabajaban para los romanos, cobrando los impuestos. Los escribas, Lucas 11:53:3, Nueva Biblia de Jerusalén nos dice, y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablara de muchas cosas. Sabían escribas y fariseos, ¿sí? Que en algún momento empezaron al Señor a preguntarle y a preguntarle de muchas cosas, ¿sí? Simplemente es una referencia. Los escribas. Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Entonces, ¿qué significa escriba? En esta nueva traducción viviente lo pone como los maestros de la ley religiosa. Ellos están por encima de los fariseos, los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley, conocedores de la ley escrita y la ley oral en Mishnah. Sus funciones no solo eran de transcribir textos bíblicos, como conocedores de la ley tenían el cargo de actuar como juristas y jueces. Ellos eran los jueces prácticamente de Israel, ¿sí? Y también pues eran contratados para hacer pues toda clase de documentos de que es de testamentos. Eso eran los escribas. Entonces, como tenían la función de escribir y escribir, y especialmente de la ley de Dios, entonces tenían que tener mucho conocimiento. Y sobre el conocimiento de ellos,
Todos los demás maestros, como los fariseos, se apoyaban. Sin el trabajo de los escribas, pues no podría haber ni fariseos ni saduceos, porque ellos hacían el trabajo de transcribir y el trabajo de enseñar con mucho cuidado. Los prosélitos, otro grupo. Mateo 23, versículos 15, Biblia, Jubileo nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito. Y cuando fuere hecho, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Entonces, ¿qué es un prosélito? ¿Qué será un prosélito? ¿Mm? Los prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo. Eran aquellos que en las sinagogas ocupaban la segunda fila, ya que las primeras filas eran reservadas para los judíos. Una sinagoga se componía de 3 grupos, ¿sí? En el centro estaba el anciano, el maestro. En la primera fila de línea estaban los judíos nativos. En la segunda fila estaban los prosélitos, o sea, los gentiles convertidos al judaísmo a través de la circuncisión. Y había una tercera fila que se le decía los de la puerta o gentiles que escuchaban la palabra de Dios, pero que no eran convertidos, que simpatizaban. A ellos también se les conocía como los temerosos de Dios. Interesante, porque cuando la Biblia habla, ¿no?, de Cornelio, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, ¿sí? Podría estarse refiriendo a un gentil que iba a una sinagoga, que no había sido circuncidado, pero que compartía y le gustaba y aceptaba la ley de Dios en la sinagoga, ¿sí? Eso será para otro estudio. Los herodianos, es un grupo que se menciona en, creo que es Mateo 12:13. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos de los herodianos para que lo sorprendiera en alguna palabra. ¿Mm? Dice que enviaron a fariseos y herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. No sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando le preguntan del tributo, ¿a quién se paga tributo? ¿Al César? ¿Sí? Fueron estos herodianos. Los herodianos eran un grupo político judío que rendían lealtad a Herodes a cambio de favores y la paz para el pueblo judío. ¿Sí? Entonces estos eran los herodianos, eran judíos, ¿sí? Pero que se compaginaban y aceptaban el gobierno de Herodes, ¿sí? Pues tenían sus intereses y principalmente querían preservar el pueblo judío y la paz, ¿sí? O sea, les tocaba, pero pues no eran muy honestos. Pero más que honestos, eran muy partidarios de Herodes. Y por eso va la pregunta de Jesús, ¿no? ¿A quién hay que dar honra? Y Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los libertos. Sí, ¿quién serán los libertos? En Hechos 6:9, la Reina Valera nos dice el 2015. Y si se levantaron algunos de los sinagogas llamados de los libertos, otros eran de Cirene, otros de alejandrinos y otros de Sicilia y de Asia, discutían con Esteban, cuando Esteban iba a ser muerto, ¿recuerdan? Había en la sinagoga una sinagoga llamada de los libertos. ¿Quién serían estos libertos?
¿sí? En el contexto romano, donde muchos judíos fueron esclavizados por romanos, libertos eran aquellos que fueron liberados de la esclavitud y a través de la manumisión, los sumisos, se convertían en ciudadanos romanos con ciertos derechos, aunque no con los mismos que los ciudadanos de nacimiento. O sea, estos eran los libertos, judíos que habían sido esclavos, pero estaban en una sinagoga, ¿sí? Y estos pues debatían y ¿qué es? Debatían con quién, con el evangelista. Y un grupo que se llama los helenistas, ¿sí? Hechos 6.1, Reina Valera 2015, nos dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. La Reina Valera 1960, ¿qué dice? Que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí aparece la palabra helenista, que es la palabra correcta de la traducción. Helenistas. ¿Quién serán los helenistas? Cuando yo leía, les decía a los hermanos, hace unas clases, este pasaje en Hechos 6, dice Reina Valera, dice esto. Yo creía que este grupo, o estas viudas griegas, eran gentiles. Y durante mucho tiempo, hermanos, creí eso. ¿Sí? Dice 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, ¿de quienes? De los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces yo pensaba que eran los gentiles. Y en muchas ocasiones que di algunos estudios de esto, de pronto de la división o de la llegada de los gentiles, mostraba que incluso los judíos eran celosos de los gentiles que estaban en la iglesia. Pero para sorpresa mía, hace unos años, en un curso de teología, con unos 30, más de 30 personas, el que nos estaba dando esta clase era un rabino, ¿sí? Y nos hace la pregunta del millón de Hebreos 6. De hecho, 6, ¿quién eran las vidas de los griegos? Y de todo ese grupo yo dije, no, pues gentiles. Y no, pues y cuando empieza a enseñar y a hablar y a mostrarme con el texto griego y pues prácticamente había estado equivocado, hermanos. Lo bueno que las personas que estaban conmigo también en la clase, ninguna sabía. Todas también habían que pensado lo mismo que yo. Y habían, es un instituto de teología abierta. Ahí habían católicos, habían adventistas, habían pentecostales, habían judíos, sí, algunos habían metodistas, habían de varios grupos en ese instituto. Sí, yo lo hice por sus clases por Zoom. Sí, lo bueno que ninguno había sabido. Esa fue mi salvación. Sí, entonces dice en Hechos de los Apóstoles 6.1, nueva traducción viviente, nos dice esto. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los helenitas eran los judíos no nativos de Judea. Eran los que habían nacido en la diáspora, ¿sí? Cuando fueron esparcidos a otras naciones.
Pablo, ¿de dónde era? Pablo era de Tarso, ¿sí? Y entonces Pablo también estuvo en la diáspora, estuvo en la parte fuera de Jerusalén. Entonces, por lo tanto, también era helenista. ¿Y qué significa helenista? Judíos de habla griega, ¿sí? Eso eran los helenistas, los judíos de habla griega. Entonces, ¿qué pasó en la iglesia primitiva? Que los judíos nativos tenían celos o tenían de pronto preferencias con sus viudas judías de Judea y que las viudas de judíos que nacieron fuera de Judea, pues no eran atendidas. Entonces ese era el problema ya. Entonces muy bonito mirar acerca de esto sobre los helenistas. Y a lo largo del estudio de la Biblia encontramos que los helenistas pues tenían un pensamiento helenio, platónico, y que también se introduce dentro de las escrituras, perdón, dentro de la iglesia primitiva. Otro grupo, los celotes. Mateo 10:4, Nueva Traducción Internacional nos dice, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Es la única mención de la palabra celote en la Biblia. ¿Sí? Pero según la arqueología bíblica y la teología, los celotes, ¿sí? Desde el tiempo de los macabeos, los años de rebeldía, ¿sí? Surgen como un brazo armado de la revolución judía. Son grupos militantes guerrilleros que están en contra del gobierno romano en aquel momento. Cada acto de rebeldía contra Roma era un acto de adoración a Dios. Eran como decir hoy los extremistas. Sí, matemos en el nombre de Yahvé. Sí, matemos en el nombre de Dios. Hagamos esto en contra y es la voluntad de Dios. Sí, entonces eran los extremistas, los celotes. El Sanedrín, sí. Marcos 13:9, Nueva Traducción Viviente nos dice, cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado, los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. El Sanedrín eran los tribunales. El llamado Sanedrín era la asamblea o consejo de ancianos del pueblo de Israel. Estaba compuesto por 71 sacerdotes en la mayoría de la corriente farisea, apegados a las leyes tanto oral como escrita. El Sanedrín era la corte suprema de justicia. Allá lo llevaron a Jesús y allá llevaron a Pablo, a Pedro, sí, a Esteban. El Sanedrín. Números 11, 16 al 17. Según el Mishnah, ¿sí? Este es el origen del Sanedrín. Y esta era la base de los sacerdotes, de los fariseos, que ellos tenían su entrada ahí, en Números 11, 16 al 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y ahí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y te pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. ¿Recuerdan lo que sucedió ahí? El suegro de Moisés fue el que le dijo, no, Jetro,
Uy, esto es mucho trabajo para ti. Busca personas que te ayuden, a personas capaces. Y luego Dios, él consultó y Dios le dijo, sí. Y él puso un número, ¿qué? 70. Estos 70 tenían que estar en todas las cosas juzgando en el pueblo. Y los asuntos más grandes, más graves, ¿sí? Eran llevados ¿a quién? A Moisés. Entonces eran 70 ancianos, 70 sacerdotes. En el tiempo de Jesús, la mayoría eran fariseos, ¿sí? Y el sumo sacerdote. Ese era el Sanedrín. Y ellos juzgaban. Ahora, después de conocer algunas de estas ramas de pensamientos, vamos a analizar algunas de sus filosofías. Ese fue el tema que di el miércoles pasado, hermanos, acerca de la filosofía. Primera que miramos, la filosofía, el pensamiento platónico, ¿sí? Pero como ya se nos hizo tarde, entonces vamos a dejar de una forma ordenada esto, hacerlo de esta forma para nuestra próxima clase, si Dios permite. Entonces, mis hermanos, que Dios los bendiga.